En este trabajo sostengo que en el pasado las salinas no eran meramente industrias humanas extractivas, desvinculadas del entorno natural, sino conjuntos de prácticas socionaturales que implicaban una correspondencia dinámica y sinérgica de entidades humanas y no humanas, como microorganismos, mareas y diques, por ejemplo, en el proceso cuasi agrícola del cultivo y la cosecha de la sal. Como expresa rotundamente el antropólogo Tim Ingold, del mismo modo que el límite de la naturaleza es una ilusión, también lo es la imagen de la sociedad como una esfera de la vida que existe más allá de ella. Como argumentaré en esta presentación, el vibrante y sinérgico entrelazamiento de entidades humanas y no humanas en una salina me aleja de la simple noción de extracción de sal. Más bien la evidencia me persuade a considerar el proceso de producción de sal marina como un proceso de cultivo de la sal, de labrar la salina y de cuajado de cristales de sal que conducen finalmente a una cosecha de este mineral. En una salina, el agua de mar, que suele tener una densidad de unos 10 grados en la escala del salinómetro, se introduce en el primer y mayor estanque de concentración o evaporador mediante una entrada. El agua se deja aquí de 6 a 8 semanas hasta que la densidad alcance unos 40 grados. En este momento, dos minerales no deseados, el carbonato de calcio y el óxido de hierro, se han precipitado casi por completo. A continuación, la salmuera se transfiere a evaporadores secundarios más pequeños. Se deja ahí unas semanas más hasta que el resto del carbonato y el sulfato de calcio hayan precipitado. Por último, la salmuera se canaliza hacia los cristalizadores. Estos son por lo general reservorios mucho más pequeños y llanos. Están segmentados por diques de piedra y lodo compactado. El fondo de los cristalizadores suele apisonarse y nivelarse para evitar la fuga de la salmuera. El agua de los cristalizadores puede tardar unas 3 semanas en evaporarse y para que los cristales de sal crezcan por completo. Una vez que la mayor parte del agua se ha evaporado y aparece un precipitado de sal dura, se puede rastrear. Sin embargo, primero hay que eliminar el nigari, o la salmuera restante que contiene los minerales no deseados, bombeando o excavando un canal en la sal para dejarla escurrir. La sal entonces se rompe y se recoge con palas, con azadas o con rastrillos de madera. Si los cristalizadores todavía tienen agua, los cristales de sal también pueden recogerse con rastrillos de madera largos y planos. La sal se puede rastrear en montones cónicos para que escurra el resto de la salmuera. Ahora bien, los microorganismos desempeñan un papel vital en el cultivo eficaz de cristales de sal en las salinas. En los evaporadores prosperan diversas algas, como por ejemplo la Dunaliella salina, y también el diminuto crustáceo, la Artemia salina. Estos crustáceos son esenciales en la segunda serie de evaporadores, ya que filtran la salmuera de cualquier partícula precipitada de sulfato o de carbonato de calcio. Las algas salineras son importantes porque le dan a la salmuera un color marrón que aumenta su temperatura, acelerando de esta manera la tasa de evaporación. Una vez que estas algas mueren, crean gruesas esteras de lodo marrón en el fondo de los estanques, lo que efectivamente sella y evita costosas fugas de esta salmuera. Y en las etapas finales de la precipitación, el único organismo que puede vivir en los cristalizadores son las bacterias halófilas y las arqueas, y estas proliferan sobre la materia en descomposición. Estos organismos le dan a los evaporadores finales su llamativo tono rojo, como pueden ver aquí en la imagen a la izquierda, que aumenta la temperatura de la salmuera y también otra vez la tasa de evaporación. Entonces, en el pasado, un conocimiento íntimo de los ciclos diarios, mensuales y anuales de las mareas también habría sido importante para una empresa salinera eficiente. Basado en mi experiencia personal y también en testimonios orales de pescadores del archipiélago de los Roques, el final de la estación seca en mayo coincide con las mareas anuales más bajas. Esta ventana de oportunidad también habría sido ideal para trasladar la salmuera a los cristalizadores, asegurando de esta manera que el bajo nivel freático no la diluyera. También es importante conocer los patrones climáticos de las islas, ya que el inicio de la estación de lluvias podía suponer un desastre para la cosecha de sal, pues la salmuera se diluiría con el agua dulce de lluvia. Entonces, el cuidado de una salina en el pasado, sin salinómetros ni bombas motorizadas, implicaba una estrecha sinergia de seres humanos, microorganismos y procesos físicos. Los salineros experimentados sabían con precisión cuándo una salmuera debía pasar al siguiente concentrador y cuándo debía canalizarse hasta los cristalizadores.
Ahora haré un sobrevuelo histórico y arqueológico muy breve de 4 estudios de caso de las salinas de la isla de la Tortuga y de Cayosal en el archipiélago de los Roques. El primer estudio de caso comienza en la década de 1620, cuando los salineros neerlandeses, impulsados por la crisis de suministro de sal a sus vitales pesquerías de arenque, comenzaron a navegar nuevamente al Caribe, llegando hasta la Tortuga. En Punta Salinas había grandes lagunas capaces de producir abundante sal, solo si los neerlandeses podían ingeniosamente alterarlas para ello. La percepción neerlandesa del medio ambiente mantenía una fuerte división entre cultura y naturaleza, y los salineros modificaron las salinas, empleando bombas, canales y compuertas. En 1630, durante 2 meses y medio, de hecho, se recogieron más de 28.000 carretillas, o unas 1.400 toneladas métricas de sal. En 1633, el arquitecto Juan Bautista Antonelli el Mozo informó con admiración de que los neerlandeses habían aumentado la circunferencia de la salina de 4.000 metros en 1626 a más de 10.000 metros. La enorme inversión de mano de obra convirtió la laguna natural de los Mogotes en una salina altamente productiva, dejando visibles impactos geomorfológicos. Pero Antonelli había llegado ese año para sabotear la empresa. 100 indios cumanagotos y 50 españoles excavaron 2 canales hasta el mar, y debido al socavamiento periódico de las mareas, uno de los canales se perpetuaría hasta nuestros días, dejando así un legado medioambiental duradero y visible de la política colonial venezolana. La gran salina neerlandesa se convirtió de forma permanente en la mucho más biótica laguna de los Mogotes. La de la escaramuza de 1638 entre neerlandeses y españoles muestra el canal artificial que los neerlandeses habían hecho, conectando la laguna de los Mogotes con los cristalizadores al oeste, usando esta laguna como un gran depósito de agua hipersalina para alimentar su salina. Una vez más, los ingeniosos neerlandeses consiguieron un rendimiento óptimo de los daños españoles. A principios del siglo XVIII, Boston y otros puertos de las colonias británicas de Norteamérica empezaron a ir en grandes flotas a cargar sal a la Tortuga, y la convirtieron en una parte esencial de la industria de bacalao de desechos de Nueva Inglaterra, que alimentaba de hecho a los esclavos de las plantaciones caribeñas. Entre 1700 y 1781, más de 1.000 barcos zarparon a la isla venezolana para cargar sal gratuita. La empresa salinera angloamericana de la Tortuga fue mucho más grande, mucho más longeva y mucho más importante que la empresa neerlandesa. Pero la cosecha angloamericana de la sal parece haber sido un asunto mucho menos proactivo, en el que la manipulación del entorno físico de las salinas fue como mucho limitada. Cuando la flota salinera angloamericana llegaba a la isla a mediados o finales de enero de cada año, en el siglo XVIII, las salinas se dividían según el tonelaje del barco, y dependiendo del clima, las tripulaciones podían rastrillar la sal durante más de un mes, a menudo esperando a que cristalizara en las salinas varias veces. Este proceso de cristalización parece haber sido mínimamente asistido por los marineros, que no invertían ni construían diques, canales ni otras infraestructuras en la salina, y resultaba en una sal de baja calidad, fogosa y burda. Ahora el tercer estudio de caso. Cayo Sal se extiende en el límite sur del archipiélago de los Roques. En su punta occidental hay unas salinas que se extienden a lo largo de 1.5 kilómetros. Aquí hay 2 yacimientos arqueológicos. El yacimiento CSA fue visitado en el siglo XVIII por tortugueros franceses y angloamericanos y también por salineros curazoleños. CSB, situado al este, fue alquilado por el gobierno venezolano a un empresario estadounidense en 1834, y por 8 años la sal se exportaba principalmente a la costa este de Estados Unidos. Unos años más tarde, los bonerianos la utilizaron hasta 1880, cuando fue inundada por el gobierno. El yacimiento incluye la ruina de una casa de capataz y también un patio para empacar la sal. La salina tiene muchos diques y muchas caminerías. Hay también 2 probables entradas de agua de mar, y he identificado 3 series de cristalizadores y también varios evaporadores. De estos diques dobles de piedra de coral son anchos y probablemente tenían un canal por el cual corría la salmuera hacia los cristalizadores. Algunos también se utilizaban probablemente para carretillar la sal hasta el patio de empaquetado. Entre las pruebas arqueológicas del cultivo de la sal se encuentran los restos corroídos de 2 palas, 2 escardillas y una posible horqueta, hallados en el yacimiento de CSA. En 1871, el aventurero y químico inglés James Moody Spence visitó la salina de Cayosal y mencionó que varios acres de la salina estaban cubiertos de grandes tanques planos en los que un pequeño molino bombeaba agua de mar. Es importante mencionar que cuando la salina fue alquilada al estadounidense, más de 120 negros libres de Bonaire trabajaron allá,
y es razonable sugerir que los conocimientos medioambientales de los antianos fueron un factor clave en el funcionamiento y el éxito de las salinas de Cayosal, como conocían cómo producir la sal de Bonaire. Para concluir, aunque la obtención de sal solar pueda parecer a primera vista una empresa humana meramente extractiva, la explotación exitosa de la sal exige que los seres humanos mantengan una íntima correspondencia con numerosas entidades y procesos no humanos y dependen en gran medida de ellos. Mientras que la mayoría de los salineros de las islas venezolanas pueden haber considerado la naturaleza y la cultura como dominios separados, su implicación práctica con las salinas demuestra todo lo contrario. A veces a sabiendas y otras veces sin saberlo dependían de los microorganismos, de los procesos químicos, de las mareas y de las condiciones meteorológicas que se entrelazaban en la producción óptima de las salinas. Es por esto, por lo que en la salina de las dos islas venezolanas mencionadas, el encuentro de entidades humanas y no humanas creó conjuntos socionaturales de cultivo de la sal.